Ampliar la información que trajeron sobre las caras del desierto de Sidonia. A pesar de la fuerte polémica levantada en torno a la existencia o no de vida en el planeta Marte, la NASA no ha dudado en enviar una nueva misión en la que ha gastado cerca de 140.000 millones de pesetas. Todo se iniciaba hace 17 años. El 20 de agosto de 1975, la NASA lanzó la nave Vikingo 1. Su destino, Marte. La Vikingo 1 estaba equipada con una nave de desembarco con equipos fotográficos que por primera vez enviarían datos significativos sobre la superficie del planeta rojo. La misión del Vikingo 1 era determinar si existía alguna forma de vida en Marte. Ya en la Edad Antigua, el hombre se sentía fascinado por Marte porque tiene un color característico que destaca en el cielo. Es fácilmente reconocible. Después de numerosos estudios, hoy en día sabemos que Marte tiene nubes, que hay zonas claras y zonas oscuras, que en un principio se interpretaron como partes de tierra y partes de agua, por lo que se pensó que Marte era muy similar a la Tierra. Quizá en la época en que empezaba la vida en la Tierra, la situación en Marte fuera similar. Y por eso existe la posibilidad de que en Marte también empezara a haber vida, pero que no pudiera mantenerse dado que las condiciones fueron cambiando y terminando con toda posibilidad de vida. Aunque las misiones Vikingo 1 y Vikingo 2 no encontraron vida en Marte, realizaron otros importantes descubrimientos. Las dos naves espaciales enviaron sus naves de desembarco a la superficie del planeta, donde registraron temperaturas que iban desde los 107 grados centígrados bajo cero hasta 17 grados sobre cero. Los satélites también enviaron sorprendentes fotografías del paisaje marciano. Geográficamente, muestran un lugar desolado, similar a los desiertos terrestres con espectaculares estallidos de luz en el horizonte al amanecer. Vestigios de ríos secos con miles de afluentes, volcanes apagados fácilmente reconocibles, uno de ellos 3 veces más alto que el Everest, 2 casquetes polares donde se puede distinguir el hielo con toda claridad. Interminables desiertos que algunos estudiosos aseguran que son fondos marinos helados en los que el hielo ha sido cubierto de polvo y arena. En uno de estos desiertos, el de Sidonia, se han encontrado algunos elementos fascinantes. Estas 4 formaciones montañosas, simétricas, parecen tener cierta similitud con las pirámides de Egipto. Sus proporciones casi perfectas han despertado la curiosidad de muchos científicos, pero aún más curiosa que las pirámides es esta formación tipo esfinge a unos 16 kilómetros de distancia, la Esfinge de Marte. ¿Qué fuerzas han podido combinarse para crear un fenómeno como este? ¿Puede ser esta cara mero producto de la erosión? La simetría del rostro y el detalle de los rasgos parecen evidenciar que su existencia no es solo un capricho de la naturaleza. 2 años después de las misiones de las naves Vikingo, 2 ingenieros informáticos contratados por la NASA repararon en la cara de una revista especializada e iniciaron la búsqueda de la fotografía original. Fui al Centro Nacional de Investigación de Ciencias del Espacio y, tras rebuscar en los archivos, encontré una fotografía con un pie que decía cabeza. Era la cabeza del desierto de Sidonia. Sin lugar a dudas, los científicos de la NASA habían identificado esta imagen como similar a la forma humana de una cabeza. Utilizando una sofisticada técnica informática de análisis fotográfico, Di Pietro y su compañero Gregory Molenar estudiaron con detenimiento la cabeza. Después de aplicar avanzadas técnicas de aumento, logramos unas fotografías con mucho más detalle que las originales. En la cavidad ocular parece haber algo similar al globo de un ojo. Di Pietro y Molenar encontraron otra interesante fotografía tomada en otro momento que parecía verificar el hecho de que la cara tenía exactamente el mismo aspecto independientemente de la luz y del ángulo de la cámara. En los archivos encontramos otra fotografía tomada 35 días después y no solo confirmaba que el objeto seguía allí, sino que nos daba más detalles que la anterior. Me impresionó mucho porque se habían molestado en encontrar 2 fotografías de la cara y no solo una. Y recuerdo que una de las cosas que más me impresionó fue el hecho de que habían podido encontrar lo que parecía ser el globo ocular. En medio de la hendidura ocular se podía distinguir en las 2 fotografías una ligera depresión muy visible. Otro científico informático que trabajaba independientemente
utilizó una técnica diferente de aumento basada en la profundidad de las sombras. Descubrió un detalle que a los otros se les había pasado por alto: los dientes. Además de encontrar importantes detalles en la primera cara, Di Pietro y Molenar también localizaron otra formación rocosa en forma de cara a miles de kilómetros de la primera, en el extremo opuesto del planeta. Sus medidas eran prácticamente iguales a las de la cara del desierto de Sidonia. En 1992, la NASA envió otra nave espacial, el Observador de Marte. Aunque oficialmente la postura respecto a la cara de Marte es de escepticismo, se ha accedido a fotografiar la formación, que en esta ocasión obtendrá imágenes 50 veces más nítidas que las que se tomaron en misiones anteriores. Mientras grabábamos el reportaje, importantes científicos rechazaron dar públicamente su opinión sobre la misteriosa cara de Marte. La polémica sobre la existencia de vida en Marte, tal y como la concebimos, continúa sin resolverse. ¿Hay vida en Marte? Seguramente no. ¿Ha podido haber vida en Marte? Puede que la expedición del Observador de Marte logre aclarar un poco más sobre este asunto. Ustedes, pues, se harán las mismas preguntas que nosotros. ¿Existe o pudo haber existido vida en Marte? ¿Qué explicación tienen estas misteriosas caras que acabamos de ver? El profesor Luis Ruiz de Gopegui dirige la Estación Espacial de Robledo de Chavela, la instalación que la NASA tiene en España, desde donde se intenta establecer o restablecer comunicación con el satélite desaparecido. Buenas noches, profesor. Hola, buenas noches. ¿Es normal que satélites de estas características desaparezcan en el espacio? Bueno, es una circunstancia desafortunada, pero no es ni mucho menos única. A Marte, entre la antigua Unión Soviética y los Estados Unidos, la NASA se han enviado 18 naves. Y de esas, dos han fallado en el lanzamiento, otra soviética falló cerca de Marte, igual que la americana de ahora, que el observador marciano, y otras 3 también fallaron en diversas circunstancias. O sea que el espacio es una tecnología muy difícil y no es extraño que una nave espacial fracase en su misión. Sin embargo, a esta desaparición se le ha dado más publicidad que a otras. Bueno, hay diversos motivos, algunos de ellos evidentes. Esto ha ocurrido en el verano. En el verano usted sabe que faltan noticias y este es uno de los motivos. Otro motivo es que indudablemente la NASA está pasando por un mal momento y entonces, pues en Estados Unidos hay muchos críticos y los críticos han aprovechado la ocasión para ensañarse un poco con la NASA, porque el contribuyente americano quiere que su dinero se invierta perfectamente y hay algunas dudas de que a lo mejor no se está invirtiendo bien. ¿Esta nave tenía algunas características técnicas especiales? Bueno, la última nave que se mandó a Marte con éxito es del año 78-77, con tecnología del año 70 prácticamente. Luego los soviéticos mandaron otras naves, pero fracasaron. Entonces esta era una nave con una tecnología mucho más moderna, que iba a hacer una serie de experimentos mucho más al día, fotografías con mucha mayor precisión, como se ha dicho anteriormente en el reportaje, intentar averiguar si hay campo magnético en Marte, que no se conoce hasta ahora, pero que se sospecha que hay un campo muy débil, estudiar a fondo el campo gravitatorio. O sea, sí, era un paso importante para el viaje del hombre a Marte, que es un proyecto a muy largo plazo, pero que algún día se realizará. ¿Usted descarta, como otros científicos, que exista cualquier tipo de vida en Marte? Actualmente eso lo descarta todo el mundo. Marte tiene una atmósfera muy tenue y los rayos del Sol llegan allí con una energía muy elevada y aniquilarían cualquier intento de formación. Las naves Vikingo 1 y 2 estuvieron buscando y no se cree que haya. Hay todavía una esperanza que a lo mejor en los casquetes polares, que hay algo de agua, pues haya formas muy elementales de vida o de protovida.
pero vida en el sentido que nosotros entendemos es seguro que no hay, no solo en Marte, sino en el sistema solar. Profesor, han aparecido unas caras, o por lo menos unas simulaciones de caras que nos indican que podría haber habido vida. ¿Esto es una ilusión óptica? Esto indudablemente es una ilusión óptica. Dese usted cuenta que si hubiera habido vida inteligente en Marte hace muchos siglos, pues tendría que haber restos más importantes que solamente esas caras. Ya digo que estas fotografías son muy conocidas, se estudiaron hace mucho tiempo y el hecho que desde el año 78 no se haya vuelto a Marte, pues indica que los científicos están totalmente convencidos que no son restos de civilizaciones. Son ilusiones ópticas, haciendo fotografías, pues de vez en cuando aparecen cosas de este tipo. Pese a que haya algunos científicos que aseguren que se trata de un intento por parte de la NASA de ocultar algún tipo de descubrimiento. ¿Cuál sería el motivo por el cual la NASA querría ocultar ese descubrimiento? Y además, la mejor forma de ocultar ese descubrimiento es no mandar una nave que cuesta 100 millones de dólares. Es mucho mejor no hacer nada. Pero ¿Y si la información que han recabado de allí la quiere la NASA tener en exclusividad? Bien, en el mundo científico no existe esto. Hoy día el descubrimiento de una civilización en Marte sería el acontecimiento más importante de la humanidad. ¿Y a quién le interesa guardar eso en secreto? ¿Para qué? ¿Cuál es el motivo? Lo mejor es decirlo a todo el mundo y que todo el mundo lo pueda saber, y el señor que sea el primero que lo diga, pues le darían el premio Nobel. No tiene el más mínimo sentido. Cuando viene algún ovni, dice la gente que podría crear pánico. Pero ¿qué pánico va a crear una civilización en Marte, que se descubra una civilización que ha desaparecido ya? No tiene ningún sentido que esas fotografías sean de civilizaciones extraterrestres, y yo le digo a usted con sinceridad que hay muy pocas personas en el planeta que lo crean. Permítame, profesor, porque me dicen que cuando son exactamente la 1 prácticamente de la noche, tenemos comunicación en directo con la Estación Espacial de la NASA en Robledo de Chavela. Me dicen que hablamos con el supervisor, señor Guillén. Sí, buenas noches. Buenas noches, señor Guillén. ¿Cuáles son las últimas noticias que tiene usted sobre el satélite perdido? Pues por desgracia las que tengo son las de todos estos días. Nos seguimos sin comunicación. ¿Qué tipo de seguimiento hacen ustedes desde esta estación? Digo, ¿qué tipo hacen a diferencia de lo que están haciendo tanto en California como en Australia? Bueno, a diferencia no hacemos nada. Creo que hacemos exactamente lo mismo, tratar de localizar la sonda. ¿Cubren las mismas horas las 3 estaciones? No, cubrimos entre las 3 y las 24 horas del día. Es obvio que Marte no se ve desde toda la Tierra, entonces cada estación cubre el periodo de tiempo en que Marte es visible. Robledo de Chavela, ¿de qué hora a qué hora cubre exactamente? Robledo de Chavela cubre aproximadamente desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche. Muchas gracias, señor Guillén.